Hola, yo soy Valeria y el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Juan. Estamos en el capítulo 3 y vamos a estar estudiando la conversación que tiene Jesús y Nicodemo. Algo muy precioso del libro de Juan es que no lleva un orden cronológico, sino que nos muestra cómo Jesús se presenta y tiene estas conversaciones extraordinarias con todos estos personajes. Y vamos a comenzar leyendo. Capítulo 3, versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro porque ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hacemos y de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que darnos cuenta aquí en este capítulo 3 es que nos está dando tres características de Nicodemo. Número 1, que era un fariseo. Número 2, que era un dirigente de los judíos. Y número 3, que Nicodemo era pues maestro, era un maestro de la palabra, de sus enseñanzas. La gente caminaba largas distancias para buscarlo y escuchar sus enseñanzas. Era una persona bastante conocida y popular en este pueblo judío, pero yo al leer esta palabra entiendo que Nicodemo lo que estaba era incómodo, era ese de que sí entendía lo que Jesús le estaba diciendo, pero a la vez estaba reacio, porque los judíos eran muy tradicionales, estaban muy encasillados y sobre todo porque ellos ya aplicaban lo que era el nuevo nacimiento, pero de lo que venía de la ley. Ellos consideraban que como eran judíos puros, judíos que habían nacido ya en esa condición, cuando ya venían así nacidos del pueblo, ellos no tenían por qué tener ese nuevo nacimiento. Pero cuando venía alguien que venía del pecado, de otra región, país, de los gentiles, sí tenían que hacer ese nuevo nacimiento a través pues del bautismo, de la circuncisión y todos estos diferentes pasos que ellos tenían. Pero ellos como judíos, como tal, nacidos, no consideraban que tuvieran que hacer este nuevo nacimiento y que ellos ya venían santos y puros y ya traían de una vez esa relación y comunión con Dios. Y aquí lo que Jesús nos está presentando es de que todos necesitamos de esa relación personal con Dios. Si tú ya has crecido en la iglesia, tus padres siempre te han llevado desde pequeños, eso al final es una gran bendición porque te han protegido desde pequeño, te han presentado la palabra, entonces se nos hace muchas veces más fácil, pero aún así no es garantía. Tú tienes que tener tu propia experiencia con Dios, así como las personas que vienen de afuera, que tal vez no conocen de la palabra y ellos tienen sus propias experiencias, así tú que tal vez podríamos decir has estado en la banca de la iglesia toda tu vida, tú también tienes que aceptar, tú también te tienes que bautizar, tú tienes que tener ese nuevo nacimiento en tu vida, así como los de afuera. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo: necesitas nacer de nuevo, necesitas esa relación con Dios. Muchas veces la tradición, la cultura, la religiosidad nos ponen diferentes filtros delante de nosotros que nos impiden ver
que lo que importa es esa relación genuina con Dios que llegamos a tener. Y eso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de que tenemos esa relación genuina con Dios? ¿Cómo se va a ir manifestando en nuestra vida? Número uno es cuando nos damos cuenta de que somos pecadores, de que hay pecado en nosotros y empezamos a tener ese conocimiento de Jesús, de la palabra, acercarnos, la comunión en la iglesia, y nos damos cuenta que somos pecadores. Y venimos y aceptamos a Jesús como el Rey de nuestro corazón y nuestro Salvador. Y después viene este bautismo en agua, que justamente cabal en la lectura es lo que Jesús nos dice, de que hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Y por qué es necesario nacer del agua y del Espíritu? Cuando uno realiza el bautismo en agua, es donde uno nace de nuevo y se está limpiando. Uno es nueva criatura, pero no es únicamente en lo físico, sino en lo espiritual. Así como un niño nace del vientre de su madre y así, y es lo que Nicodemo le cuestiona a Jesús, que cómo alguien viejo va a volver a meterse al vientre de su madre, pero no es eso, porque ahora al entrar a este nuevo plan, a este plan de gracia, nosotros tenemos un nuevo Padre y nuestro Padre es Dios. Y entonces en Él nacemos nuevamente en el Espíritu y tenemos un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo, una vida nueva, esta nueva oportunidad de ser diferentes, de seguir el camino correcto, de tener esta vida Zoe, donde Dios es el que reina en nosotros, esta vida donde Dios es el que toma el control y nosotros vamos cada día buscando ese proceso de santidad. Sobre todo también aquí podemos ver entonces que tenemos que tener ese nacimiento en agua y ese nacimiento en espíritu. Y me llama mucho la atención porque, como vemos en la parte donde le dice lo del viento, el viento sopla por donde quieres y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo esto que nace del espíritu. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Tal vez, o sea, nosotros nacemos de nuevo. Y tal vez no son cambios físicos, no es como que del exterior las personas van a decir, ay, sí se le nota que nació de nuevo el hermano, la hermana, tal cosa. Pero con el paso del tiempo no es algo que viene del espíritu, no es algo exterior. Porque tal vez si eras una persona que decía muchas malas palabras, con el tiempo van a decir, al hermano ya no dice tantas malas palabras o ya no dice ninguna. O tenías tal vicio y con el tiempo y el proceso lo has logrado vencer. O batallabas mucho con tu ansiedad, malos pensamientos, malas intenciones. Y con el tiempo, en esta nueva vida, en esta vida Zoe, en este nuevo nacimiento, tú vas cambiando en ese proceso de santificación. Y así es como tenemos esta analogía con el viento y relacionada al espíritu, de que no vemos el viento como tal, pero lo sentimos. No vemos hacia dónde va o si viene de regreso, como dice el versículo, pero sí lo sentimos su cambio cuando el aire está húmedo o hace más frío los cambios del viento como tal, que no los podemos ver, pero los podemos sentir, nosotros los podemos experimentar. Tal vez antes eras una persona que acumulaba demasiado odio, demasiado enojo, y ahora tú mismo sientes después de ese nuevo nacimiento que has tenido a través de Jesús y del bautismo en agua, y en este proceso y camino que vas teniendo, notas que ya no sientes esa misma rabia, ese mismo enojo, sino que cada vez es menos. Sobre todo, no olvides esa constante lectura de la palabra y esa comunión con los hermanos de la iglesia, que siempre va a ser de gran ayuda. Busca a algún líder en tu iglesia, al pastor, a algún líder, a algún anciano, alguien con quien siempre te puedas apoyar. Si tú vienes o eres nuevo en la iglesia y quieres seguir aprendiendo o tienes diferentes problemas, siempre es bueno buscar a alguien que pueda estar ahí respaldándonos con nosotros, de preguntarnos cómo estás, cómo vas, y resolvernos nuestras dudas que muchas veces tenemos al inicio. Y sobre todo, creo que uno de los puntos importantes es entender que el nuevo nacimiento es una experiencia personal y espiritual. Por eso es que cuando, por ejemplo, las personas tienen a sus hijos, tienen que
que realmente tener esa certeza y esa constancia de que sus hijos han recibido a Jesús, el enseñarles y verlos, irse desarrollando poco a poco en la iglesia. Tal vez tú no tienes hijos, pero tienes hermanos los cuales has llevado a la iglesia y tienes que ver que ellos se vayan desarrollando y tengan ese encuentro con Dios y esa experiencia personal con Dios. Y sobre todo de ahí, al explicarlo, de que del agua viene esta limpieza, este arrepentimiento, y del espíritu viene todo lo demás. Como decía, necesitamos quitar esos velos, esos filtros de las tradiciones, de la religiosidad, y tener esa relación viva y constante con Dios, esa relación viva y eficaz diaria. A ti te funciona leer la Biblia en la mañana, en la tarde, o orar, no importa, pero tiene que ser diario y tiene que ser constante. Y como último, algo que me impresionó mucho es que Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, no es que no me entiendas, es que tienes que creer. Porque de creer es de ahí donde viene la salvación. Y eso es lo que nos dice Jesús a nosotros hoy. No es de que no lo entiendas, no es de que no lo sepas, sino que es de creer. Tienes que creer. Y al creer viene la salvación, viene ese regalo preciado de la salvación. Y muchas veces así Jesús es tan lindo porque nos ve y sabe que a veces no queremos entender. No es que no entendamos, sino que no queremos entender. Y Él mismo nos dice, crean, 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 crean y van a ser salvos. Crean en mí y serán salvos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y Jesús tiene esa manera de hablarnos hacia nosotros tan bonita, tan llena de amor, pero a veces también nos dice como, ¿cómo quieren que les hable de las cosas celestiales? Y cuando les hablo de las terrenales, ustedes no me entienden. Y de ahí en lo que es del capítulo 14 y 16, que lo hemos usado en la iglesia siempre para evangelizar, y es como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo en el que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esta relación con lo que está aquí de Moisés, si no estoy mal, creo que es en Éxodo, donde está todo esto de la serpiente, que es una referencia de que en su determinado momento Jesús iba a ser esa serpiente, que en esa comparación, que iba a dar su vida, a morir por los demás. Y sobre todo el versículo 16, que es lo que nos fascina, que es que por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y es aquí donde regresamos al que cree todo le es posible en Cristo Jesús. Al que cree viene la salvación. Y aquí podríamos continuar la lectura, pero sobre todo para que no quede tan largo el video y lo demás, también viene lo del testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Pero sobre todo quiero ir al último versículo de este capítulo, que es a los últimos dos, al 35 y 36. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que Jesús es el Hijo de Dios. En quien tenemos que creer es en Jesús.